Entonces estamos en la unidad 1, la sección 2, técnicas de integración. Vamos a calcular las integrales. Vamos a ver estos métodos. Cambio de variables o sustitución simple, integración por partes, descomposición en fracciones parciales, integrales trigonométricas y sustituciones trigonométricas. Son 5 métodos que vamos a estudiar. Estas son las fórmulas o trucos algebraicos que vamos a utilizar en algún momento, entonces hay que repasar. Aquí tenemos una serie de ejercicios. Si ustedes tienen a la mano sus tablas, podemos resolver esos ejercicios, solamente que tenemos que reconocer de alguna manera quiénes son. ¿Qué tenemos acá? La integral de diferencial de teta entre cosecante de teta, ¿sí? Y esto, si nosotros queremos usar alguno de estos, estaríamos trabajando con usar identidades trigonométricas. Tengo cosecante. ¿A qué es equivalente? A ver, 1 sobre seno de teta. Entonces, si sustituimos diferencial de teta sobre 1 sobre seno de teta, y esto es igual a la integral de seno de teta, diferencial de teta, ¿y esta qué es igual? Coseno de teta. Menos coseno. A coseno de teta. Menos coseno. Nos vamos a fijar en este, ¿sí? Y entonces esta es la integral de 1 más 1 más x al cuadrado. Todo esto sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Separamos con esta suma. Esto no lo puedes separar, ¿ok? Ojo, cuando estamos en álgebra, tenemos que mantener esto abajo como está. No podemos separar en la parte de abajo de una división. Entonces lo que tenemos es la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado más 1 más x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado. Y todo esto diferencial de x, ¿verdad? Y luego, ¿qué tengo? Es la integral de diferencial de x entre 1 más x al cuadrado más la integral de quién. Estos dos son iguales, entonces diferencial de x. Y entonces, ¿quién es esto? Esto es, buscan en su tabla directa quién es, y este es x más c. Pero este, ¿qué me da? Tangente inversa de x más c. Tangente de x, Sí. más x más c. Ese que está aquí es la antiderivada más general. ¿Está bien? Entonces, estos que están, todos estos ejercicios, son ejercicios que se resuelven haciendo algún tipo de cambio algebraico o sustitución, ¿sí? Este, por ejemplo, así, sin desarrollar la integral, ¿qué me debe de dar? Aquí voy a encontrar logaritmo y aquí voy a encontrar una exponencial. ¿Sale? Esta que está aquí, ¿qué es? Pues es de la forma x a la n, pero n es negativo. Aquí es alfa a la 1/2, ¿sí? Aquí tengo el logaritmo natural de 3 al cuadrado por 9y diferencial de y. Esa también. Entonces, cada una de estas, si ustedes se van fijando, realmente no requieren ninguna técnica en particular. Lo que requieren es saber álgebra y sustituciones trigonométricas. Entonces, ese es el primer esfuerzo que hay que hacer cuando veas una integral. Verificar si la puedo resolver de manera directa, con algún truco algebraico. Si lo intento y no me da el asunto, entonces ya entras a las diferentes técnicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tema de robótica, es un modelo matemático. Estas son ecuaciones de movimiento. Pero aquí, si solo fuera coseno de t, rápidamente integras coseno de t y ya sabes que es seno, ¿verdad? Pero tienes coseno de 2t. Entonces, esto te cambia la jugada porque ya no es tan simple. Y aquí ya se ve claramente una composición de coseno de t
con una función de 2t. Entonces, al tener composiciones ya no es tan simple. Vamos a irnos al modelo. El modelo dice, la base de robótica industrial es la mecánica. Los robots usados para ensamblar son grandes brazos mecánicos. Se les denomina cuerpos rígidos, cada bracito. El más simple de estos cuerpos está dado por un eslabón y lo podemos modelar en el plano cartesiano con coordenadas polares. ¿Se recuerdan las coordenadas polares? Entonces tenemos estas dos funciones, r coseno de teta y r seno de teta. R es la longitud fija del eslabón y teta es el ángulo. Entonces se transforma en algo así, x y y. Con estas ecuaciones lo que estamos haciendo es un cambio de coordenadas a r teta. Y lo que estoy haciendo es usar Pitágoras. Entonces hay una cosa que se llama cantidad de movimiento y tiene esta forma, P igual a M por V. Entonces, la velocidad instantánea es la derivada. Y entonces cuando yo hable de la velocidad en cada uno de los elementos, voy a estar hablando de la velocidad con respecto a teta, que tanto se mueve sobre el ángulo, y me quedan esas dos ecuaciones. Y entonces la cantidad de movimiento está dada por masa, por esa velocidad. Y les va a quedar algo de esta forma, ¿sí? Y entonces el chiste es indica la cantidad de movimiento total en cada uno de los ejes. Tienes que resolver. ¿Sale? Esa es una cápsula cultural. En mecánica podemos adoptar diversos modelos de acuerdo a las teorías que se estudian. Existen los modelos desarrollados por Newton, que se le llama mecánica clásica o newtoniana, que son los modelos más antiguos. También encontramos los modelos desarrollados por Joseph Louis Lagrange, la llamada mecánica lagrangiana. La mecánica de Hamilton la desarrolló William Rowan Hamilton. Y por último, la mecánica de Einstein, por el genio científico Albert Einstein, y que esta apenas está desarrollando. De hecho, se acaban de descubrir las partículas en el espacio de las que hablaba Einstein. Einstein no tenía o no había podido mostrar experimentalmente sus teorías, pero ahorita ya se está desarrollando porque ya se encontró la forma física de desarrollarlo. Entonces, entre pocos jóvenes vamos a tener viajes al futuro y al pasado. Pero bueno, vamos a cerrar esto. Y entonces, estas son necesidades por las cuales yo no solamente voy a trabajar con esto, necesito otro tipo de integrales. La primera técnica va a ser el cambio de variable o sustitución simple. Esta técnica es la primera, la más importante, y se basa en la regla de la cadena, ¿ok? La regla de la cadena, si lo recordamos, es la composición de dos funciones forman esta cadenita. Tú tomas una función f de x igual a coseno de x y tomas una función g de x igual a 2x. Entonces, la f mayúscula, que es f compuesta con g de x, es igual a coseno de g de x, que es igual a coseno de 2x. Y así hago la composición. Ya que tú tienes tu composición, la vas a derivar. Entonces, ¿cómo derivas? Derivas f y le sustituyes g de x. Y después derivas g de x. ¿Sí? Entonces, tomas tu función coseno de x y la derivas. La derivada de coseno. Menos seno. Muy bien. Menos seno. Pero en el argumento, en lugar de tomar x o la variable, argumento variable, ¿qué ponemos? No ponemos la x, ponemos la g de x. Y la g de x como va, no lo vamos a derivar. Ponemos 2x, ¿ok? Y lo multiplicamos por g'. La g' de x es igual, la derivada de eso con respecto a x me va a dar 2. Entonces mi derivada es menos 2 seno de 2x. Esa es la derivada.
¿sí? Ustedes van a encontrar en algunas ocasiones esa notación y lo que van a encontrar es menos 2 seno de 2x diferencial de x. Eso es lo que les voy a dar para resolver, ¿sí? Entonces aquí tienen que reconocer quién es f y quién es g aquí, ¿verdad? No ven todo este proceso, todo esto, no lo ven, solo ven esto y tienen que encontrar la f de x, o sea, coseno de 2x. ¿Está bien? Bien, esa es la parte de la derivada. Ahorita vamos a ver la integral. En la notación de Leibniz, si tanto y es igual a f de u como u es igual a g de x, si ambas son funciones diferenciables, entonces esa es la notación que se usa, ¿sí? Es lo mismo, nada más que otro tipo de notación. Entonces te da diferencial de y con respecto a x es la diferencial de y con respecto a u y la derivada de u con respecto a x. Si estamos en f y g, sería la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a x. ¿Sí? Pero a mí me gusta más hablar de u como una variable que la g de x, que eso confunde a veces, entonces es preferible usar esto que es una variable de apoyo, ¿sí? Entonces le llamas u, g de x a toda la función. Entonces estás derivando con respecto a toda una función. Y esa función después la deriva solita. Esto es un producto. ¿Sale? Entonces no pierdan de vista eso que es la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues es reconociendo. Si u es g de x, diferenciable, esta función está en un intervalo y f mayúscula es continua sobre y, entonces vamos a tener esto. Aquí está la regla de la cadena como la vimos, ¿sí? Y aquí es cambiando la variable, por eso se habla de cambiar variable. Haces u igual a g de x y ya tienes algo parecido a esto. Estás cambiando tu variable u, aquí dices, bueno, u, allá, es g de x. Y entonces u', pues es g' de x, diferencial de x. ¿Sí? Entonces tomas estas ideas, que es como vas construyendo esto que está aquí. Si f es la primitiva de f, esto es de la definición, ¿se acuerdan? Tomo la f mayúscula, la derivo y me da la f minúscula. Entonces digo que la f mayúscula es la primitiva. ¿Qué va a pasar? Tienes la f' de g de x por g' diferencial de x. Haces tu cambio de variable y lo vas a encontrar más sencillo con la u. Ah, bueno, pues si estás integrando una derivada, pues solamente necesitas la función u. Y esa función u más una constante. Pero la u ya sabes que es g de x, entonces tienes esto. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer para hacer una sustitución? Número 1, la función que estoy integrando es un producto de funciones, ¿ok? Puede ser la función constante, ¿sí? Como en este caso. Es un producto de funciones, aquí tengo una constante y esa es una función. Entonces, ves que sea un producto de funciones, es lo primero. Después checas, uno de los factores debe poder obtenerse de la tabla de derivadas o integrales directas con un cambio de variable. Y el otro factor debe ser la derivada del argumento de la primera función. ¿Por qué? Por esto. ¿Sí?
el argumento de la primera función y esa es su derivada. Entonces, esa es la clave. Ver quién es g de x realmente y encontrarlo. En algunas ocasiones es directo y en algunas se hace 2 y 3 veces lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a tomar esta función. Es la integral de 2x por x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Sí? Tienen esto y aquí claramente tenemos una cosa elevada al cuadrado. Entonces, esta cosa o este polinomio lo voy a tomar aparte y lo voy a derivar. Y resulta que su derivada me da 2x diferencial de x. Y aquí tengo 2x y aquí la diferencial de x. Recuerden que la diferencial de x me indica quién es mi variable de integración. Pero al momento de hacer el proceso, lo vas a mencionar, porque aquí es la diferencial de u, es decir, que vas a derivar esto. Y acá derivas y tomas, aquí te dicen, bueno, pues esa es la derivada con respecto a x. Entonces, haces ese cambio de variable, u es x cuadrada más 1 y diferencial de u es 2x diferencial de x. Y aquí ves que la u se eleva al cuadrado, entonces pones u al cuadrado y el 2x por diferencial de x es diferencial de u y lo escribes de esta forma. Entonces esto ya está más fácil, ¿no? Y es sencillo. Entonces, ahí tienes que ver esto. La derivada de u a la n con respecto a u es n por u a la n menos 1 o equivalentemente u a la n menos 1 diferencial de u es igual a u a la n menos 1 más 1 entre n menos 1 más 1 igual a u a la n entre n. Cualquiera de estas dos es la justificación por la cual tú tomas esto y usas la fórmula n menos 1 es igual a 2 aquí. Entonces, si le vas a sumar 1, entonces al cubo, y aquí si le sumas 1 es entre 3, y esa es la solución. ¿Sí? Con la variable original que obtenemos, en vez de u, vamos a poner x cuadrada más 1. Entonces me queda x cuadrada más 1 al cubo entre 3 más la constante arbitraria. Y entonces, ¿qué concluyes? Que la integral de lo que te dio originalmente es esto que está acá. ¿Sí? Este paso o cualquiera de los dos que usen, cualquiera de las dos tablas, nada más que lo usen correctamente. No se olviden que es elevarlo a una potencia más 1 y esto que está aquí arriba lo divides aquí abajo. ¿Está bien? Carlos Morales, Mande. ¿quedó claro? Sí, sí quedó claro, maestra. Si yo tuviera u a la 5 aquí, ¿cuál sería la solución, Carlos? Pues sería que n menos 1 es 5, ¿no? Entonces sería u a la 6 Muy sobre bien. más c. ¿Sobre quién? Sobre 6. Muy bien. Jocelyn, si tuviera u a la 1/3. Creo que ¿Qué tienes que 4 hacer? tercios. 1/3 más 1. ¿Cuánto me da eso? 4 tercios. Muy bien. Entonces divido entre 4 tercios. 4/3, ¿verdad? Sí. Y entonces esto me da 3/4 de u a la 4/3. ¿Está bien? Entonces, ¿sí queda clara la idea, jóvenes? Sí, maestra. Sí. Muy bien, vamos. Entonces, hoy lo que vimos fue que algunas integrales
solo con trucos algebraicos y reacomodando lo puedes ir resolviendo con la tabla directa. Y algunas integrales requieren la regla de la cadena. Y esta, jóvenes, es la más importante. Esa es la técnica más importante de integración. ¿Sabe? Pues vamos a dejarlo hasta aquí.